Dios te bendiga, hermano. Yo soy el hermano Ligomar Rojas Dávila, pertenezco al Ministerio Nuevo Pentecostés y estamos aquí para seguir hablando sobre la serie Cómo mantenernos firmes en los momentos de prueba. Hoy vamos a estar compartiendo el último tema de esta serie. Son 4 temas. El primer tema se llamó Construye sobre roca. El segundo tema se llamó Dios es más grande que tu crisis. El tercer tema se llamó En la espera no desespere o no desesperes en la espera. Y este cuarto tema lleva por nombre Cosas que debemos de hacer para mantenernos firmes en el momento difícil. Yo quiero enseñarte 3 cosas importantes que tú y yo como creyentes debemos de hacer para mantenernos firmes en los momentos difíciles. Y la primera cosa que tú y yo debemos de hacer o entender para mantenernos firmes en los momentos difíciles es que no podemos dejar de buscar a Dios. Hay una gran tendencia en la gente. Cuando las cosas están bien, gloria a Dios y aleluya. Pero cuando las cosas están mal, entonces peleamos con Dios y renegamos contra Dios y buscamos con todas las fuerzas de buscar culpables. Y siempre Dios sale culpable en nuestro propio juicio. Y comenzamos a decirle a Dios: yo soy tu siervo, yo que te sirvo, míralo como yo estoy viviendo. O mira el momento que yo estoy pasando. Pues yo quiero decirte que momento difícil no es igual a pelear contra Dios. Momento difícil es igual a mantenerte firme en Dios, porque solo Dios es tu defensa. Quiero leerte la palabra de Dios en el libro de los Salmos. El Salmo 18 es un salmo poderosísimo. Yo quiero leerte varios versículos de este libro, de este salmo. Dice así, dice: te quiero, Yahvé, mi fortaleza, Yahvé, mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo, mi fuerza, el Salvador, mi ciudadela, mi refugio. Invoco a Yahvé, que es digno de alabanza, y me veo libre de mis adversarios. Así dice el salmista. El salmista está diciendo: Yahvé, te quiero, Yahvé es mi fortaleza, Yahvé es mi roca, Yahvé es mi baluarte, Yahvé es mi escudo, Yahvé es mi libertador, Yahvé es mi Dios. Yo invoco a Yahvé y me veo libre de mis adversarios. Yo quiero que tú entiendas esto. Cuando tú vas en el momento difícil, cuando tú estás en el momento de prueba y dices: yo no necesito a Dios, tú estás decidiendo pelear sin el arma más poderosa que tú y yo tenemos. Estás decidiendo ir a la batalla sin tu escudo. Estás decidiendo ir a pelear una batalla sin poder. Solo Dios puede mantenerte firme en tu momento de crisis. Solo Dios puede mantenerte firme en tu momento de prueba. Lo primero que tú debes de entender, lo primero que tú debes de tener en tu corazón es que yo no puedo hacer nada sin Dios. Jesús lo dijo: sin mí nada pueden hacer. No puedes mantenerte firme en tu momento difícil si no te mantienes en Dios. No es momento de pelear contra Dios, es momento de creerle a Dios. Es momento de estar confiado en Dios. Es momento de estar confiado en lo que Dios ha dicho. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. No corras en tu momento difícil. Tenemos que ser como el águila. El águila tiene un gran enemigo, se llama el cóndor. Hay águilas que extienden sus alas y sus alas pueden medir hasta 6 pies. Pero el cóndor, cuando extiende sus alas, se ha registrado que el cóndor, al extender sus alas, tiene alas que miden hasta 10 pies. Y el cóndor es un animal que dentro de su dieta está el águila. Y cuando el águila ve el cóndor, el águila comienza a volar hacia el sol. Y el cóndor se le va detrás al águila. Y el águila sigue volando hacia el sol. Y el cóndor sigue detrás del águila. Yo puedo imaginarme en la mente del águila diciendo: este animal va corriendo delante de mí. Yo soy más poderoso que él. Pero ¿qué pasa? El águila tiene un plan. El águila no está huyendo a ciegas. El águila no está corriendo a lo loco. El águila va dirigiéndose hacia el sol. Y cuando el cóndor piensa que va a atrapar el águila se mueve y el sol le da en la cara al cóndor y lo deja ciego para la pelea. Y así el águila se escapa. Mira que el águila no pelea contra el cóndor porque no tiene fuerza para pelear contra el cóndor. Él va buscando una ayuda, él va buscando una defensa. Tú y yo no podemos pelear contra la crisis que definitivamente
comparativamente quizás es más grande que tú, quizás tiene más poder que tú, pero podemos correr hacia el sol de justicia. La Biblia dice que Jesús es nuestro sol de justicia. Corre hacia el sol de justicia y deja que el sol de justicia golpee en la cara tu crisis y la deje ciega para la pelea. Pero no corras de Dios, no huyas de Dios, refúgiate en Dios, porque solo Dios es tu refugio. Puedes imaginarte un soldado y la pelear sin la espada. Puedes imaginarte un soldado y la pelear sin escudo. Puedes imaginarte, mi querido hermano, intentar de prender la luz sin electricidad. Pues lo mismo pasa cuando en los momentos de prueba y de dificultad yo decido huir de Dios. No puedes correr de Dios. Mantente firme en Dios. Dios le dice a Jeremías: Jeremías, clama a mí que yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Todos sabemos ese famoso versículo. Todos conocemos ese versículo de memoria. Pero escúchame bien, el versículo anterior dice que Jeremías estaba preso. Dios le habló a Jeremías en un momento de crisis. Y Dios no le dijo: Jeremías, qué mal te va, bendito cómo la estás pasando, mi pequeño hijo. No, Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, clama a mí que yo te voy a responder. Aleluya. Clama a mí porque yo soy tu Dios. Eso es lo primero que tú tienes que entender. No puedes pelear sin Dios. No puedes huir en el momento de la crisis. No puedes correr en tu momento difícil. La segunda cosa que yo tengo que entender, la segunda cosa que yo tengo que llevar a mi corazón en mi momento difícil es, escúchame bien, mi querido hermano, es que la palabra de Dios es más poderosa que la palabra de tu crisis. ¿Sí? Ahí hay mucha gente que la crisis le habla. La crisis le dice: te voy a quitar a tu marido, te voy a quitar a tu esposa, para tu familia lo que hay es divorcio. Tú siempre vas a estar en bancarrota, tú nunca serás bueno, tú siempre vas a ser un fracaso. La crisis le habla a mucha gente: no vas a conseguir trabajo, el cáncer te va a matar, la diabetes te va a consumir. Pero la palabra que sale de la boca de Dios es más poderosa que la palabra que sale de la boca de tu crisis. Yo me gozo en esto, porque la crisis puede decir muchas cosas, pero aquí lo que tiene valor y lo que tiene importancia es la palabra de Dios. Quiero darte varias cosas importantes respecto a la palabra de Dios. Juan capítulo 1, quiero leerte lo que dice el evangelio de Juan en el capítulo 1. Es maravilloso este evangelio, es bien poderoso. Escúchame bien. Dice la palabra de Dios, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esto es palabra de Dios. La palabra de Dios estaba desde el principio. Yo quiero hablarte de varias cualidades que tiene la palabra de Dios. Número uno, dice la palabra de Dios que la palabra existía desde el principio. La palabra de Dios es eterna, existe desde el principio. La palabra de Dios, desde que Dios es Dios, existe su palabra, aleluya. Tienes que creer en esa palabra que es eterna. Tienes que creer en ella. Número dos, dice que estaba junto a Dios. Y que número 3 dice que esa palabra es Dios, era Dios. Número 1, existía desde el principio, estaba con Dios y era Dios, aleluya. Tienes que creer en la palabra de Dios. Sigue diciendo que por la palabra se hicieron todo. Dice que todo lo que se hizo por ella, y sin que en ella no se hizo nada. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios creó las cosas. Óyeme, si la palabra de Dios creó el mundo, no puede crear algo en ti hoy. No puedes crear órganos nuevos. No puedes darte, bendito sea Dios, sanidad hoy. La palabra de Dios vale más que la palabra que ha dicho tu crisis, que la palabra que ha dicho tu enemigo. Otra cualidad que tiene la palabra de Dios es que la palabra de Dios es la vida, es la luz, y que las tinieblas no pueden vencerla, aleluya. Oye, tu momento más oscuro no puede opacar la luz que hay en la palabra. Dice el salmista en el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra, bendito sea Dios. Tus tinieblas no pueden, escúchame bien, tus tinieblas no tienen el poder para opacar la luz de la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Es vida, y puede darte vida a ti. Bien claro lo dijeron los discípulos: ¿a dónde iremos?
si solo tú tienes palabras de vida eterna? Otra cualidad que tiene la poderosa palabra de Dios la encontramos en Isaías 55, versículo de 10 al 11. Dice que la palabra de Dios no retorna vacía. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra que sale de la boca de Dios tiene que regresar a Dios, pero dándole cumplimiento a lo que Dios ha dicho. Por eso sigue diciendo que la palabra de Dios realiza aquello que Dios ha propuesto, aquello que Dios dice, aquello que Dios ordena. La palabra de Dios lo hace. Y dice también que la palabra es eficaz. Estas tres cosas dice Isaías: que la palabra de Dios no retorna vacía, sino que realiza aquello que Dios ha mandado o aquello que Dios ha propuesto, y que es eficaz. Esta palabra de Dios es poderosa. ¿A quién le vas a creer tú? ¿Qué voz estás escuchando tú? Sigue diciendo, escúchame bien, Mateo capítulo 5 versículo 18. Jesús dijo que pasará el cielo y pasará la tierra, mas la palabra de Dios permanecerá. Tu crisis no va a permanecer. Tu crisis no va a permanecer, pero la palabra de Dios permanece. Pasa el cielo, pasa la tierra, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Vuelvo y te repito, ¿qué voz estás escuchando? ¿La voz que te dice vas a morir enfermo? ¿O la palabra de Dios que dice que por las llagas de Jesús somos sanos? ¿La voz que te dice siempre vas a vivir en escasez? ¿O la palabra que dice que mi Dios suplirá todas mis necesidades según sus riquezas en gloria? ¿La palabra que dice que tu vida va a ser un fracaso y que el enemigo va a destruir tu casa y tu familia? ¿O la palabra de Dios que dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿A qué voz estás escuchando? ¿Qué palabra tú vas a creer? Yo te aconsejo que le creas a la palabra de Dios. El pueblo de Israel estaba pidiendo carne, estaba cansado del maná, y Dios le habló a Israel. Dios le habló a Moisés, y Dios le dice: mira, Moisés, yo le voy a dar carne a mi pueblo, y no le voy a dar carne ni por un día, ni por 2 días, ni por 3 días, le voy a dar carne por un mes. Y Moisés cuestionó la palabra de Dios. Esto lo puedes encontrar en el libro de Números. Moisés cuestionó la palabra de Dios, y Dios le dice a Moisés, a mí me encanta esta lectura es poderosísima. Número 11, versículo 21. Mira lo que Dios le dice a Moisés. Moisés respondió: la gente que va conmigo es de 600,000 que van a pie, y tú dices que le darás carne de comer por un mes entero. Sigue diciendo: aunque mataran para ellos los rebaños y los bueyes, no bastaría. Y le sigue diciendo: aunque se juntaran todos los peces del mar, ¿habrían suficiente? Y Dios le responde, pero Yahvé responde a Moisés: ¿acaso corta es mi mano? Ahora vas a ver si vale o no mi palabra. La palabra de Dios vale más que la palabra de tu crisis. No pongas en tela de juicio la palabra de Dios, porque la palabra que sale de la boca de Dios es tu alimento. Jesús lo dijo. En la tentación le dice: bendito sea Dios al enemigo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo poner en tela de juicio la palabra que te alimenta? ¿Cómo poder en tela de juicio la palabra que te dice: ten paz, yo soy tu sustento en tu momento difícil? Créele a la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que por la palabra se sostiene el mundo. El mundo se sostiene por la palabra. Nosotros miramos al espacio y decimos: wow, qué poderoso es Dios. Las estrellas están en el cielo y no se caen. Los planetas están en el cielo y no se caen. Pero ¿dónde usted cree que está la planeta Tierra? Somos un planeta. Estamos en el aire, sostenido por la palabra de Dios, dando vueltas. Los científicos dicen que la tierra gira a más de 1000 millas por hora, y tú no sales disparado de tu casa. Tú puedes salir de tu casa, y cuando regresas, tu casa sigue en la misma parcela, en el mismo lugar, no se mueve. Eso lo hace la palabra de Dios. El mundo está dando vueltas, y el mar no se sale de su cauce. La palabra de Dios lo sostiene. La palabra de Dios lo mantiene. Y si esa palabra hace eso por el mundo, ¿qué puede hacer por ti? ¿Qué no puede hacer por tu crisis? Número 3. La tercera cosa que tú tienes que entender. La tercera cosa que tú tienes que estar claro en ella. La tercera cosa que tú no puedes olvidar es, mi querido hermano, no tengas miedo. No temas. No tengas miedo.
Dice la palabra de Dios en Isaías 41, versículo 10, dice: no temas que yo estoy contigo, no receles que yo soy tu Dios, yo te he rebustecido, te he ayudado, te sujeto con mi diestra justiciera. Dice el versículo 13: porque yo Yahvé soy tu Dios, te tengo de la mano de mi diestra y te digo, no temas porque yo vengo a ayudarte. No tengas miedo, Dios está contigo, Dios está a tu favor. No tengan miedo, no le tengan miedo a tu crisis, no le tengan miedo a tu prueba, no le tengan miedo a tu momento difícil. Tu Dios está contigo, tu Dios está contigo. No huyas de Dios. Escucha su palabra vale más que la palabra de tu enemigo, tiene más poder. Número 3, no tengan miedo. Número 4, importante, y con esta quiero terminar, aleluya. Con esta quiero terminar, escúchame bien. Dios no miente. Números 23:19 dice que Dios no miente. Quiero leértelo, aleluya. Números 23:19 dice así la poderosa palabra de Dios. Dice: no es Dios hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Dios no miente. Si Dios ha dicho que está contigo, Él está contigo. Si Dios ha dicho que te bendecirá, Dios te va a bendecir. 4 cosas importantes. Te dije que eran 3, pero en realidad son 4. No huyas de Dios. Su palabra es más poderosa. No tengas miedo. Dios no miente. Acuérdate de esto, mi querido hermano. Dios no miente. Con esto hemos llegado al fin de esta serie. Cómo mantenernos firmes en el momento difícil. Espera pronto por aquí mismo la nueva serie. Pronto te vamos a dar más información. Sé que te va a bendecir y que va a cambiar tu vida. Dios te bendiga mucho. Padre, yo declaro bendición sobre todo aquel que escucha esta palabra, sobre todo aquel que me está escuchando. Declaro sanidad, libertad. Ahora mismo que tú me escuchas, yo te declaro libre, sano en el nombre poderoso de Jesús. Y fuera de tu crisis, que se abre el mar en dos y tú pasas en seco, y a ese egipcio que te persigue nunca más lo ves. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te bendiga.